Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su paciencia, por estar aquí. Lo que nosotros queremos compartir es algo que consideramos de suma importancia, porque cuando nosotros atendemos al ciudadano, cuando nosotros estamos en interacción con ciudadanos por diferentes medios, algo que es importante es conocerlo también, saber qué es lo que él espera, y si yo sé qué es lo que él espera y yo puedo tener al menos un grado de anticipación, yo pudiera pretender que estoy dándole un mejor servicio al ciudadano y que estoy aprovechando mejor los recursos que tengo disponibles para dar ese servicio. Entonces, ahí está. De una manera muy esquemática, muy sencilla, no pretendemos con esto englobar la forma en la que trabajan todas las instituciones públicas, pero la idea de alguna forma es ejemplificar al menos dos cosas. La primera es que los ciudadanos, cuando se aproximan a nosotros, tienen una serie de objetivos que pudieran englobarse en estas categorías. Es decir, buscan la solución a un problema, de alguna manera están solicitando un servicio, quieren ejercer algún derecho, o bien de alguna manera quieren cumplir con alguna obligación, como pudiera ser el pago de derechos que pudieran tener que ver con impuestos, que tendrían que ver con el uso de agua o algunos otros bienes que las instituciones públicas y el gobierno les otorga a través de nuestras instituciones. Por otro lado, lo que quieren saber en principio son cosas que pudieran ser muy esquemáticas o muy sencillas, pero que a veces es muy difícil averiguar, que básicamente es cómo, cuándo, dónde, en qué cantidad. Se mencionaba en la primera presentación de Alejandro que si sabíamos para qué servía el cefemático, ¿no? Digo, yo lo averigüé hace 2 semanas que me cortaron la luz porque se me olvidó pagar, y entonces tuve que buscar el cefemático más cercano, ir a pagar y después pues esperar pacientemente a que me fueran a reinstalar la luz, ¿no? Lo averigüé de una manera dolorosa, pero digamos es importante para los ciudadanos que sepamos el cómo, cuándo, dónde y en qué cantidad. ¿Y qué es lo que esperamos? Lo que esperamos son respuestas, lo que esperamos son soluciones y servicios. Es decir, estamos todos muy conscientes, pero yo creo que es importante recalcar que la atención ciudadana tiene como fin el hecho de que nosotros estemos dándole a los ciudadanos lo que ellos esperan de nosotros, que les demos los servicios, los recursos, lo que ellos necesitan para resolver algún problema en particular. Claramente las instituciones lo que hacen es que hay una alineación. ¿Qué es lo que hace para responder al por qué se comunican los ciudadanos? Pues se ofrecen canales de comunicación, se están gestionando disponibilidad de recursos, es decir, tengo tantas ventanillas, tantos kioscos, tengo esta página de internet, tengo estos contactos, digamos, a veces en las redes sociales y a veces hasta información todavía impresa en papel, ¿no? que se utiliza. Por otro lado, yo tengo que responder con flexibilidad, ¿no? Horarios, servicios, condiciones, y ahí es cuando lo que se ha empezado a discutir en todas estas presentaciones, que digamos nuestra capacidad de servir se empieza a volver ubicua, ¿no? Es decir, no tenemos que tener abierta la oficina o no tenemos que tener activo el kiosco, sino que tenemos, además de la oficina y el kiosco, tenemos otros puntos de contacto, entonces se amplía nuestra capacidad de atención, ¿no? Y digamos que como fin último de las instituciones es resolver la consulta, el problema o la situación por la cual el ciudadano se acerca con nosotros. Es decir, yo tengo que asignar algún funcionario, algún recurso que se necesite para resolver esa problemática o que ejecutar algún servicio que se me está solicitando, ¿no? Esa es una forma esquemática simplemente de definir cuál es el tipo de contacto que un ciudadano puede tener con una gran diversidad de instituciones públicas a todos los niveles. Podríamos decir que, solamente como un marco común de referencia, que la función sustantiva de una institución es cumplir con el objeto social y cívico para el cual fue planteada, es decir, cómo vamos a apoyar a los ciudadanos, cuál es el objetivo que tiene esta institución para poder servir a los ciudadanos, y ese objetivo, digamos, independientemente de cuál sea y cómo se estructure, tiene al menos 2 vistas, ¿no? Una vista que es la ejecución externa, que lo que busca es una respuesta efectiva al ciudadano, es decir, quiero ser efectivo para con el ciudadano, quiero que él sienta que recibió una respuesta.
pero por el otro lado también tengo una responsabilidad, y esa responsabilidad es, que está marcada ahí como una ejecución interna, es cómo hago un uso eficiente de los recursos que tengo para poder atender al ciudadano. Es decir, todo el tiempo tengo que estar jugando con estas dos variables. Digo, el dibujo de la balanza está chueca simplemente para simular que es una balanza, no es porque sea más importante una que la otra, y ese es exactamente el punto de lo que estamos queriendo compartir y discutir con ustedes en este momento. Yo tengo dos grandes propósitos, o tengo muchos, pero pudiera englobarlos en estas dos categorías. Uno, que es la satisfacción ciudadana, que es lo que nos tiene reunidos aquí hoy de manera explícita, pero por el otro lado es el aprovechamiento de los recursos públicos. ¿Cómo doy un mejor servicio con los recursos que tengo disponibles? Juan José platicaba, a lo mejor hay algunos otros lugares donde tienen una gran cantidad de recursos, así como para aventar para arriba, pero generalmente, aunque tengamos para aventar para arriba, que creo que generalmente no es el caso, tengo una responsabilidad de usarlos eficientemente, ¿no? Entonces, por un lado, tengo las solicitudes de servicios, mi oferta de soluciones, qué es lo que yo le doy a los ciudadanos, y por el otro lado, cuáles son los recursos y cómo tengo que aprovecharlos. Si se dan cuenta, ahí se manejan algunas palabras clave, ¿no? Optimizar la aplicación de recursos. ¿Cómo los optimizo, por un lado, y por otro lado, cómo hago una, no demostración, pero cómo me aseguro que realmente estoy haciéndolo de manera óptima? Aunque a veces mi sentido me puede ayudar, pero a veces necesito información e indicadores, ¿no? No es fácil. Por el otro lado, identificar las áreas donde se maximice el beneficio, no solo social, sino el beneficio, digamos, del objeto que tiene nuestra institución, es decir, dónde lo aplico que tenga un mayor impacto, cómo lo compruebo, cómo lo mido, ¿no? Y por último, lo que tiene que ver con transparencia, que también se ha mencionado. El hecho de que la información sea accesible, esté bien organizada, se pueda entender, pueda ser comprendida y sepamos de dónde viene, nos ayuda a tener transparencia, ¿no? Entonces, ahí hay otras palabras clave que son interesantes. Dice demanda y oferta. De alguna manera, sin que llevemos a nuestras instituciones de atención ciudadana a que sean instituciones comerciales, se puede equiparar al hecho de que yo tengo una oferta de servicios, hay una demanda ciudadana y tengo que estar manteniendo constantemente el equilibrio. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba hay una leyenda que dice, ¿cómo puedo medir y mejorar indicadores que tienen una elevada componente cualitativa? Es decir, en ocasiones llegamos, y perdón por el término, pontificamos diciendo, es que el público opina tal, es que la ciudadanía dijo esto, dijo lo otro, ¿no? No siempre es fácil, digamos, sacar una conclusión que, como dice aquí abajo, ¿cómo podemos hacer que sea cualitativa, ¿no? Entonces, la manera de intentar hacer cualitativa una opinión, o cuantitativa una opinión que es cualitativa, es que de alguna manera yo empiece a buscar información, construya indicadores y a veces haga modelos que me puedan ayudar a inferir, a partir de la información que sí tengo, cuál es, digamos, por ejemplo, la opinión, o cuál es el sentir, o cuál es el comportamiento que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, digamos que esa es una primer tesis que nosotros planteamos aquí. Esto que está aquí es una evolución que nosotros planteamos de cómo deben ser o cómo han sido los modelos de atención ciudadana. El primero que tenemos aquí es un proceso que podemos calificar como un proceso reactivo que está orientado a responder. Es decir, alguien llega a mis oficinas, llega a mi institución y yo lo que quiero darle es una respuesta, ¿no? Y básicamente el proceso se podría pintar de una manera muy esquemática como atender, reaccionar y resolver. Por eso es que le estamos llamando reactivo, es decir, llega alguien, yo tengo recursos, los entrego y estoy constantemente atendiendo lo que llega, ¿no? El siguiente modelo que vemos acá es lo que nosotros le llamamos proactivo y está orientado a una atención completa, ¿no? Es decir, no solamente a responder en el punto de contacto, sino a dar una solución. Y ahí, de manera esquemática, lo ejemplificamos como aprender, entender, resolver y registrar. Es decir, no solamente resuelvo un problema, sino que empiezo a registrar información porque estoy consciente que la información que tenga hoy para resolver problemas de hoy, mi intuición clara es que pudiera usarla para resolver problemas futuros. No sé si estén de acuerdo con ello.
De ahí, de ese modelo que podríamos decir que es reactivo y proactivo, la palabra predictivo en español a veces es muy complicada. Creo que pronóstico es mejor, pero pronóstico sonaba muy feo ahí. Entonces por eso le dejé predictiva. Y por ahí en una presentación en la de Huawei decía predicción científica. Se la robo descaradamente. Para dejar claro que no se trata de una predicción como fuera la cartomancia o adivinar con cartas, ¿no? Sino que en realidad se trata de utilizar modelos y la asistencia, digamos, tanto de la estadística, de las matemáticas, para que yo pueda hacer una inferencia que me permita tratar de entender qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, básicamente este modelo es atender, entender, resolver, aprender y de ese aprendizaje anticipar. Es decir, lo que yo estoy pensando es empezar a tener un modelo de atención ciudadana que empiece a anticiparse, que por eso lo llamamos aquí predictivo, pero que la idea sea acercar al ciudadano. Es decir, no solamente que sepamos quién es, sino aprender de él, qué es a lo que se dedica, cómo le gusta hacer sus pagos, cuál es el tipo de ingresos que tiene, si esos ingresos los usa para qué industria determinada, etcétera, ¿no? Y si se dan cuenta aquí abajo, pasamos de un enfoque que es mucho más cualitativo a uno que es más cuantitativo, pero siempre hay una mezcla, ¿no? No se puede resolver en la totalidad. Y aquí por eso volvimos a pintar este esquemático de lo que es la balanza, ¿no? Todo el tiempo yo quiero estar haciendo atención ciudadana y aprovechando los recursos. Ahora, sin que sea una respuesta, la pretensión aquí es de alguna manera ver cómo esta evolución demanda el uso adicional de nuevas tecnologías. Es decir, no solamente con las que cuento, no solamente necesito tecnologías que sean mayores, más rápidas, más veloces, sino algunas que me permitan innovar. Y la innovación, tanto en la presentación que acabamos de ver de ProSoft como en la mañana que se mencionaba también por parte de Alejandro, la innovación es un eje, no digamos rector, sino un eje de funcionamiento básico, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que los modelos reactivos que tienen ese énfasis en responder, tienen un método empírico, es decir, como está indicado ahí, es básicamente mi experiencia personal, que es, dicen que hay que hay muchas maneras de matar chinches, ¿no? Pues esto lo que indica es que cada quien sabe su manera de matar chinches, las mata, pero cada quien lo hace de una manera diferente. Entonces los modelos reactivos no son muy buenos para que pueda yo apalancar tanto lo que aprendí como la información de los demás, ¿no? El modelo proactivo está orientado en atender y podemos decir que usa métodos que podemos caracterizar como heurísticos, es decir, hay reglas. De la experiencia que yo tengo, no solamente me quedo con mi experiencia que cuando, en mi pueblo dicen que cuando que el cielo está borregado, al otro día va a llover, ¿no? Eso me lo enseñó mi abuelita, no sé si sea totalmente cierto, pero yo siempre lo repito. Digamos que lo que se hace, o que cuando va a llover, le duele a uno los juanetes, ¿no? Yo no tengo juanetes, pero sí me hicieron una cirugía en la rodilla y cuando va a llover, me explicó mi ortopedista que los huesos se ensanchan y como yo tengo una cirugía ahí, se ensancha y me duelen, ¿no? Bueno, hasta antes de que yo supiera toda esa verdad científica atrás, sabía que cuando me duelen las rodillas, además de por la edad, es porque se humedeció mucho más el ambiente a mi alrededor. Entonces, los métodos heurísticos como este que acabamos de ilustrar, bueno, ahorita les cuento un método heurístico que me enseñó mi suegra, pero que se me hace que, bueno, ahorita se los cuento. Básicamente, lo que yo hago es que con la experiencia de conjunto de expertos, hago reglas y esas reglas me sirven para resolver nuevos problemas de manera más expedita. Por otro lado, genero reglas a futuro, pero cada que hago una nueva regla no la apruebo inmediatamente, ¿no? Sino que la someto a todo un proceso de análisis, de estudio, para ver si esa regla es válida y después lo que hago es adoptar nuevas reglas hasta después de un tiempo que comprobé que son válidas. Si se ven, aquí ya yo empiezo a ser proactivo, yo empiezo a tener una medida de previsión, pero todavía no estoy en el estado que yo quisiera estar, que es este método predictivo, ¿no? Que lo que busca es acercar, en este caso a los ciudadanos, y es un enfoque analítico, es decir, me dedico a analizar la información que tengo en las manos para poder inferir cosas que antes no sabía y que quisiera saber o que me son importantes saber. Por ejemplo, identificar los perfiles con base, o los perfiles de un ciudadano con base a su comportamiento o con base a sus preferencias de interacción con nosotros. También inferir
reglas que son resultado del comportamiento y no solamente de la información aparente, y la adecuación constante y fluida. Es decir, a diferencia de los sistemas heurísticos, los sistemas de esta clase pueden proponer reglas con mayor velocidad y empiezan a tener la utilidad que requiero para dar mejor atención a mis ciudadanos, ¿no? ¿Y cuál es la tecnología que juega ahí? Pues como vemos arriba, básicamente es cómputo personal, experiencia individual. En un modelo proactivo yo ya tengo GRPs, CRMs, puedo tener tecnologías para integrar sistemas como arquitecturas abiertas de SOA. Y digamos que en este modelo que les planteamos acá, tenemos que empezar a utilizar capacidad de análisis, ¿no? Que en algunos casos son modelos estadísticos, minería de datos, y ahí está mencionado el Big Data, ¿no? Digo, ya sé que Sergio en la ponencia anterior dijo que el Big Data, el Big Data es como el sexo en los adolescentes, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que la compañía para la que trabajo, que es SAS, la voy a mencionar para que no me regañe mi director de marketing, solamente por eso. No les voy a quitar mucho tiempo en ello. Pero SAS es una empresa que nace del Big Data. Básicamente SAS fue creada en Carolina del Norte para responder un problema que el gobierno de Carolina del Norte hizo. Dijo, tengo 15,000 cintas con información y no sé a qué agricultores le tengo que pagar garantías por sus cultivos. ¿Alguien podría revisar esas 15,000 cintas y decirme qué hacer? Para los términos de aquel entonces, y como ustedes lo saben, Big Data es un término relativo, ¿no? Big Data es cuando tienes, en mi pueblo dicen que qué tanto es tantito, ¿no? Básicamente Big Data es cuando tengo mucho más de lo que puedo resolver en general, o cuando me cuesta trabajo resolver lo que tengo entre manos, ¿no? Es como cuando le sirven un chamorro entero y pues, bueno, yo sí puedo. Digo, no vayan a pensar que me voy a hacer aquí el inocente, pero cuando tengo mucho más información de la que yo puedo digerir. Entonces, Big Data, SAS nace en medio de Big Data, y la parte importante, resolviendo una pregunta crítica. O sea, si se dan cuenta, a veces perdemos la brújula, ¿no? Decimos, oye, necesito almacenar un montón de datos, limpiarlos, guardarlos, acomodarlos. ¿Para qué? Porque tengo que responder una pregunta, que en ese momento la pregunta clave es, tengo un conjunto limitado de fondos del gobierno, ¿cómo le hago para pagar garantías a los agricultores que sí las requieren, ¿no? Fin del comercial, ya le pueden decir a mi directora que sí hablé de esas. Entonces, ahora me sigo con lo que en realidad quería compartir con ustedes, que son dos ejemplos que tendrían que ver, uno, con atención ciudadana, que es este primero, que si se dan cuenta está dibujado por aquí un iceberg más o menos, de qué es lo que se ve, por ejemplo, en un esquema reactivo, proactivo y predictivo. En un esquema reactivo, básicamente, yo lo que busco es hacer una solución puntual del individuo que tengo enfrente, ¿no? Es decir, le doy una respuesta, ¿no? Y a veces el ciudadano me hace conocer su sentir en la ventanilla, ¿no? Me dice qué es lo que siente, si le gustó el servicio, si sí o no, y ese era o es o podría ser el único canal que yo tuviera. Hablando del análisis del sentir ciudadano, la siguiente etapa es que yo a partir de lo que he aprendido pongo reglas. Oye, abre la ventanilla más temprano, este trámite generalmente se acompaña de ese trámite, es decir, empiezo a ser proactivo, pongo reglas, pero aún no estoy en esa capacidad que yo quisiera tener de anticiparme al ciudadano, ¿no? Y entonces, en un modelo predictivo, por ejemplo, lo que yo quisiera hacer es juntar grandes cantidades de información de opinión pública que pudieran estar en los periódicos, en las redes sociales, que pudieran ser transcritas incluso de grabaciones. Es decir, yo puedo tener una gran cantidad de información, y esa gran cantidad de información, y perdonen por ponerle nombres y apellidos, es empezar a utilizar tecnologías de análisis, ¿no? Como puede ser la minería de texto, el análisis de vínculos, porque a la hora de la hora yo tomo montones de información y los trato de analizar, ¿no? Y de ese análisis trato de determinar, el nombre es muy rimbombante, yo sé que decir análisis de sentimientos suena como 10 centímetros menos que una bola de cristal, no lo es. La idea no es que sea una bola de cristal, sino que lo que hace es un análisis estadístico de frecuencia de palabras, quién aparece más cercanamente con cuál otra y qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, básicamente en la parte baja del iceberg, que a veces no vemos, lo que yo hago es dimensionar el alcance total del problema que tengo y tratar de determinar qué es lo que están sintiendo los ciudadanos. Dice mi teléfono que ya se me acabó el tiempo. Bueno, que me quedan como 5 minutos. Perdón, hablando de las tecnologías, que te calles, ya. Es el único que me obedece.
No pretendo, estos dibujos que están aquí tienen que ver con cómo se hace el análisis de opinión ciudadana. Y por ejemplo, estas redes de frecuencia de palabras es, en este ejemplo que ponemos aquí, ¿no? Dime cuáles son los términos que aparecen cuando yo digo corte de energía, insatisfacción, o bien quemadura de aparatos eléctricos, ¿qué es lo que hay, ¿no? Cuando hablo uno de atención ciudadana hay dos extremos, ¿no? Hay un dicho que dice que mata un perro y serás mataperros, ¿no? Y el otro que dice que si repites una mentira 1000 veces será verdad. Esos dos extremos no son válidos. Y es a veces lo que nos pasa cuando pontificamos con la opinión pública, ¿no? O con la opinión ciudadana. Entonces, lo que hace este tipo de tecnologías es analizar frecuencias. Por ejemplo, aquí se pone el ejemplo de que puede haber un tema principal que es transformador, pero un problema secundario que pudiera ser variación de voltaje, ¿no? Y por último, solamente por ilustrarlo, lo que se busca es cuáles son los términos que contribuyen más a la satisfacción o a la insatisfacción, ¿no? Es decir, un enfoque científico pero práctico del análisis de la opinión para que pudiéramos utilizar para saber cómo es que los ciudadanos se sienten y qué es lo que quieren, ¿no? Es que ya tampoco me hace caso. El otro ejemplo es hablando de cómo mejorar la recaudación de impuestos, ¿no? Digamos que las medidas que pudieran ser reactivas es dar flexibilidad en los pagos, cosas que yo trato de abrir mi ventanilla más temprano, etcétera. Desde el punto de vista proactivo, lo que hago es, de alguna manera, empezar a rotar los contribuyentes a los que les hago auditorías, que son mis principales contribuyentes, tratar de seguir algunas reglas que me lleven a tocar otros contribuyentes o a atraer nuevos contribuyentes a mi base, ¿no? Pero cuando yo utilizo el método predictivo, utilizo métodos que me permiten encontrar patrones de comportamiento, comparar ingresos con pagos de impuestos, con pagos de otros servicios. En la presentación inicial también se hablaba en la agenda digital que se van a empezar a poner muchas bases de datos juntas y las relaciones que hay entre ellas a veces no son muy claras de determinar. Entonces, esas relaciones no aparentes se pueden atacar y resolver o buscar resolver con inferencias a través de lo que pudieran ser disciplinas como la minería de datos o la regresión logística, cosas por el estilo. Ya sé, y no quiero cometer el error que le dijeron a Stephen Hawking, que dijo que por cada fórmula que mencionara en su libro iba a perder a la mitad de la audiencia. Entonces, en el libro, en la introducción, puso E igual a MC al cuadrado. Dijo, chin, ya se fue la mitad de mi audiencia. No quiero que ustedes se vayan porque hay compañías como la mía y otras que lo que hacen es estos métodos estadísticos y matemáticos los vuelven prácticos y les permiten utilizarlos en sus problemas que tienen entre manos. Por cerrar, estos son los puntos en los que yo quisiera hacer énfasis y compartir con ustedes el modelo que tenemos para la atención ciudadana, que la primera es que la atención ciudadana no se confina solamente al hecho de atender, sino que en realidad va más al hecho de resolver, ¿no? La segunda es que hay que utilizar eficientemente los recursos y cuando los recursos se usan eficientemente generan atención ciudadana, generan, ¿cómo se llama? Una atención ciudadana buena, ¿no? Y también que la capacidad de anticiparse genera cercanía. Si yo conozco a mi ciudadano, voy a estar más cercano, ¿no? Ya aquí el contador me dice que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, la última recomendación es, les recomendamos evolucionar y podemos prestar ayuda para que ustedes evolucionen, para pasar de los métodos reactivos y proactivos a un método predictivo. Yo con esto les agradezco mucho su tiempo, que pudieran ser muy esquemáticas o muy sencillas, pero que a veces es muy difícil averiguar, que básicamente es cómo, cuándo, dónde, en qué cantidad. Se mencionaba en la primera presentación de Alejandro que si sabíamos para qué servía el cefemático, ¿no? Digo, yo lo averigüé hace 2 semanas que me cortaron la luz porque se me olvidó pagar, y entonces tuve que buscar el cefemático más cercano, ir a pagar, y después pues esperar pacientemente a que me fueran a reinstalar la luz, ¿no? Lo averigüé de una manera dolorosa, pero digamos, es importante para los ciudadanos que sepamos el cómo, cuándo, dónde, es conocerlo también, saber qué es lo que él espera, y si yo sé qué es lo que él espera y yo puedo tener al menos un grado de anticipación, yo pudiera pretender que estoy dándole un mejor servicio al ciudadano y que estoy aprovechando mejor los recursos que tengo disponibles para dar ese servicio. Entonces, ahí está.
de una manera muy esquemática, muy sencilla. No pretendemos con esto englobar la forma en la que trabajan todas las instituciones públicas, pero la idea de alguna forma es ejemplificar al menos dos cosas. La primera es que los ciudadanos, cuando se aproximan a nosotros, tienen una serie de objetivos que pudieran englobarse en estas categorías. Es decir, buscan la solución a un problema, de alguna manera están solicitando un servicio, quieren ejercer algún derecho, o bien de alguna manera quieren cumplir con alguna obligación, como pudiera ser el pago de derechos que pudieran tener que ver con impuestos, que tendrían que ver con el uso de agua o algunos otros bienes que las instituciones públicas y el gobierno les otorga a través de nuestras instituciones. Por otro lado, lo que quieren saber en principio son cosas que Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su paciencia, por estar aquí. Lo que nosotros queremos compartir es algo que consideramos de suma importancia, porque cuando nosotros atendemos al ciudadano, cuando nosotros estamos en interacción con ciudadanos por diferentes medios, algo que es importante y en qué cantidad. ¿Y qué es lo que esperamos? Lo que esperamos son respuestas, lo que esperamos son soluciones y servicios. Es decir, estamos todos muy conscientes, pero yo creo que es importante recalcar que la atención ciudadana tiene como fin el hecho de que nosotros estemos dándole a los ciudadanos lo que ellos esperan de nosotros, que les demos los servicios, los recursos, lo que ellos necesitan para resolver algún problema en particular. Claramente las instituciones lo que hacen es que hay una alineación. ¿Qué es lo que hace para responder a la